Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la fisiología de la hormona del crecimiento, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con algunas generalidades de la hormona del crecimiento. Lo principal o primordial que podemos decir es que la hormona del crecimiento es generada y liberada en la adenohipófisis, especialmente en las células somatotropas. Esta va a estar inducida por la hormona liberadora de somatotropina, la cual se le da también el nombre de GRH, ¿vale? Entonces, como generalidades vamos a estar diciendo que la hormona del crecimiento nos va a dar obviamente el crecimiento, efectos anabolizantes, efectos lipolíticos y gluconeogénicos. Pasándonos de este lado, vamos a tener un perfil de secreción de la hormona del crecimiento. Principalmente, su mayor efecto es del nacimiento hasta cuando se alcanza la infancia, y después empieza un pequeño periodo en el que hay como un descanso y vuelve a aumentar en la pubertad, pero en la adultez de nuevo un periodo estacionario y bajar sobre todo en la vejez o en la senectud, ¿vale? Entonces tenemos que también es una hormona compuesta, es una hormona de 191 aminoácidos, la cual pues es obviamente una hormona peptídica. Y pues, como una pequeña recapitulación de este lado, vamos a tener el eje, ¿no?, de casi todas las hormonas. El eje va a estar compuesto por el hipotálamo, hipófisis y el órgano blanco. En este caso tomamos como principal órgano blanco el hígado. Entonces el hipotálamo va a empezar a secretar lo que es la hormona liberadora del crecimiento, hormona liberadora de somatotropina, la cual va a viajar por el sistema porta-hipofisiario hacia la adenohipófisis y va a estimular a las células somatotropas para liberar justamente la hormona del crecimiento o la GH. Esta hormona nos va a dar diferentes efectos. La mayoría de veces cuando se activa es principalmente en periodos en los que está baja la glicemia en sangre. Entonces va a ir al hígado y se va a empezar a sintetizar lo que es el factor similar a la insulina, o también llamado IGF. Ese nos va a estar favoreciendo, pues, entre otras cosas, como lo dice su nombre, bajar un poco la glicemia. No la va a bajar tanto como la insulina, porque la insulina tiene más selectividad para esos procesos, ¿ok? Hablando de esto, obviamente en contrarregulación o una regulación negativa del eje hipotálamo hipófisis órgano blanco, en este caso el hígado, va a ser de manera negativa cuando ésta esté en concentraciones muy altas, lo que nos va a inhibir al hipotálamo. Ese es uno de los efectos contrarreguladores del eje hipotálamo hipófisis, ¿ok? Por otro lado, ¿qué otros efectos va a tener la hormona del crecimiento? Principalmente en el músculo. Va a aumentar la absorción de glucosa, como lo hemos estado mencionando, porque es un análogo también a la insulina de cierta manera, en esta acción sobre todo. Mayor absorción de aminoácidos y síntesis de proteínas, lo que se traduce en un crecimiento del músculo. ¿Estamos de acuerdo? Después de esto, pasando a los huesos, obviamente va a haber lo mismo: mayor absorción de aminoácidos, mayor síntesis de proteínas y síntesis de ARN, lo cual nos va a favorecer la reproducción de células y obviamente el crecimiento de este órgano por estos efectos, ¿sale? En el tejido adiposo lo que va a estar pasando es que va a haber una menor absorción de glucosa, y justamente se va a empezar a hacer estos procesos de lipólisis para que empiece a aumentar de cierta manera la energía de donde vamos a sacar, pues principalmente para crecer, como su nombre lo indica. Otro de los mecanismos para inhibir el eje hipotálamo-hipófisis es por medio de la somatostatina, que también se genera en el hipotálamo, ¿ok? Después del hipotálamo va a estar actuando al mismo nivel de las células somatotropas. La gran diferencia aquí, o en lo que radica, es que la somatostatina principalmente se va a unir a un receptor de proteínas G, pero de proteínas GI, por lo cual, y por toda la cascada, vamos a saber que va a disminuir obviamente el AMP cíclico
y también esto nos va a provocar que haya menor fosforilación de muchas otras proteínas y principalmente se va a ver una disminución en el calcio, por lo cual no se va a estar liberando esta hormona. Al contrario de la hormona liberadora de somatotropina, la cual va a estar acoplada a una proteína GS y va a tener los efectos completamente diferentes. Y bueno, en esta segunda parte de la sesión de hormona de crecimiento nos vamos a centrar o vamos a focalizar nuestra atención al apartado de patologías. Como tal, las patologías se pueden definir de una manera muy clara, tanto en la falta de la hormona de crecimiento como en el exceso de la hormona de crecimiento. Y como tal, los indicadores, tanto signos y síntomas, son muy específicos. Cuando tenemos una patología por falta de la hormona de crecimiento, generalmente se presenta en la edad adulta o es diagnosticada en la edad adulta y no tiene síntomas y por ende no hay tratamiento. Y como tal, la insulina, el cortisol y el glucagón se encuentran estables, es decir, no encontramos algún dato insigne de falta de hormona de crecimiento, sino como tal, la falta se manifiesta mucho más en la infancia con todos estos indicadores aquí enlistados. Por ejemplo, lo clásico sería el enanismo, justamente porque falta la hormona de crecimiento, entonces el infante no puede llegar a desarrollarse de manera corporal y mental de la manera idónea, evidentemente hay talla baja, el crecimiento es insuficiente, estos tres pueden catalogarse de manera paralela, existe también retraso puberal y también hay una notable obesidad, y esto es por la falta de la GH. Y en este caso pues también se ven afectados la glucólisis, ¿no? Y el tratamiento en el caso de la patología por falta sería sustitutos de la hormona de GH. Y ahora, por otro lado, tenemos también patologías que se indican en el exceso de la hormona de crecimiento. En este caso, el exceso o la bibliografía lo que más reporta es que este exceso está dado o causado por un tumor benigno, generalmente un adenoma hipoficiario, que pues, causa toda esta patología. Pero de una vez colocamos aquí en este apartado que el tratamiento generalmente es la resección quirúrgica de este adenoma hipoficiario, o vamos a ver en algunos estadios donde es también necesario considerar el sustituto o el análogo selectivo de somatostatina, que como vimos con mi compañero Dylan, pues es una de las principales hormonas inhibitorias de la secreción del crecimiento, de la hormona del crecimiento. En este caso, este análogo sería el ocreatina. Pero como tal, la patología de la hormona de crecimiento en exceso, o cuando tenemos un exceso, también va a diferenciarse dependiendo en qué etapa del curso de vida de la persona es donde se encuentra esta afección. Por ejemplo, si tenemos este exceso en la etapa de la infancia o este exceso se da en un infante, tenemos un crecimiento excesivo. Justamente en contraparte, con el crecimiento insuficiente en la falta, tenemos un crecimiento excesivo, evidentemente con un exceso de hormona de crecimiento, y con ello vamos a tener el característico gigantismo. Como tal, el gigantismo, entonces, si no es detectada a tiempo o no se diagnostica y trata a tiempo, generalmente llegamos a la acromegalia, que como tal el tratamiento sigue siendo el mismo. Y en el caso de la etapa adulta, como tal, el exceso no interfiere en el crecimiento del infante y en todo su desarrollo de adolescencia y de juventud. Como tal, este exceso en la adultez no se ve influenciado, no influencia la parte de la infancia, sino que tenemos otros indicadores en los cuales pues, este exceso puede ser perjudicial. En este caso, lo más característico es la acromegalia, justamente no existe crecimiento, únicamente en la talla. Y también a consecuencia de que no hay crecimiento, pues hay cierre de placas epifisiarias, justamente porque en todo este proceso fisiológico encontramos aquí cartílago osificado, ¿no? No hay crecimiento de huesos largos, pero sí del periósteo, es decir, huesos cortos y planos. Y esta es la justificación, o esta es la razón de por qué en la adultez con la acromegalia encontramos rasgos faciales toscos. Y existen estos tres indicadores también, justamente que corresponden al exceso de la hormona de crecimiento, la macroglosia, es decir, una lengua grande, pues dificultad para articular palabras. Tanto miembros inferiores y superiores, es decir, extremidades también se encuentran agrandadas o de un crecimiento o de un tamaño más grande de lo normal, y también visceromegalia. Y como tal,
tomando en cuenta un poquito la fisiología de la hormona de crecimiento, también vamos a encontrar cómo tanto en la etapa de la infancia y la etapa de la adultez, cuando encontramos exceso de hormona de crecimiento, tenemos resistencia a la insulina y tenemos hiperglucemia. Como tal, entonces, el estadio de diagnóstico es encontrar intolerancia a la glucosa y entonces justamente encontramos diabetes. Pues lo característico también es tener diabetes.